Vamos a realizar el protocolo para el gran edema de brazo. Sea la evaluación que sea, lo que encontremos, gran edema de gran superficie, muy voluminoso, poco voluminoso, fobia positiva, fobia negativa, estructurado, sin estructurar, siempre lo fragmentaremos por la gran extensión de este edema. Igual que se hace en la pierna, de que se añade una parte sana desde donde succionar la linfa, una vez encauzada, aquí utilizamos las vías colaterales que hay por la parte ventral y por la parte dorsal del tórax. Bien, y también evacuaremos todas las vías que vienen del cráneo y de la zona cervical, con lo cual colocamos al paciente ligeramente elevado del tronco y de la cabeza, con la parte donde vayamos a trabajar de la extremidad superior despejada, que no tenga aquí almohada para su cabeza, y el brazo siempre ligeramente desgravado encima nuestro. A continuación hacemos una maniobra bilateral en las vías de cuello y de nuca para despejarlas, y haremos 10 maniobras en el cuello de evacuación, y siempre llevándolas hacia las zonas de evacuación, que estas son las zonas supraclaviculares, estas van hacia caudal, y aquí hacemos 10. A continuación, ya en el lado unilateral buscaremos la vía Mascani superior, que la buscamos por debajo, inferiormente, a la mitad del tercio medial de la clavícula. Colocaremos aquí nuestro pulgar y los 4 dedos por detrás. El fisioterapeuta está dirigido hacia el hombro contrario y hacemos evacuación. El pulgar realmente sube, estira la piel por encima de la clavícula y los 4 dedos dirigen todas las vías Kaplan hacia el lado contralateral. Y aquí haremos 5 maniobras de evacuación. Después buscaremos Mascani inferior y Kaplan posterior. De la mitad inferior del tercio medial de la clavícula, que es Mascani superior, trazamos una línea hasta la mitad anterior del rodete glenohumeral. Esta línea buscamos el punto medio, que coincide con el surco delto pectoral, y aquí es la localización, el abordaje de Mascani inferior. ¿Sí? Mascani inferior por delante y con el índice me coincide con la espina de la escápula, como plano duro, y por aquí abordaremos las vías Kaplan posterior. Y aquí volvemos a hacer la misma maniobra. Yo me empujo con mi pie hacia el hombro contrario del paciente y hago maniobras de evacuación con el pulgar y con los 4 dedos por detrás. Ahora, con las 2 manos cojo todas las vías del brazo en el rodete glenohumeral y hago maniobras de evacuación, y haríamos en cada lugar 5. Con las 2 manos hago en las zonas axilares, podría hacerlo ahora o después en el brazo, 10 en los ganglios axilares. Segundo, Y a continuación voy a poner al paciente en decúbito lateral, con lo cual, decúbito lateral contralateral, con lo cual le digo que se gire, yo bajo el cabezal de la camilla, lo pongo cómodo y sitúo su brazo encima de mi cuerpo. Y ahora todo lo que voy a hacer aquí detrás va a ir siempre en consonancia de las vías linfáticas, la anatomía de las vías linfáticas superficiales que veremos más adelante. Por tanto, aquí lo que hago es abordar desde la axila sana con las 2 manos, los bordes cubitales de ambas manos, hago maniobras de evacuación y hago 5, las 2 manos paralelas. A continuación abordo esta mitad colateral del tórax posterior colocando la mano craneal inclinada y la mano caudal paralela. Y hago 5 maniobras de evacuación. Antes de saltar a la mitad del brazo edematoso, las 2 manos, antes de saltar a la línea media, paralelas. Y hago 5 maniobras de evacuación. 5 maniobras de evacuación ya en el lado homolateral del brazo edematoso, paralelas, muy cerca de la columna vertebral. Y en la mitad, a nivel del ángulo inferior,
mano caudal paralela, mano craneal inclinada, igual que hemos hecho en el otro lado. Y hago 5 maniobras. Y ahora muy cerca de la axila del brazo edematoso, las 2 manos paralelas. Y hago 5 maniobras de evacuación. Una vez hemos acabado de estimular toda la abertura de estas vías para que parte del edema cojan este camino para su evacuación hacia la axila sana, yo me tengo que cambiar de lado, con lo cual voy a la espalda del paciente, a la parte dorsal, las vías colaterales superficiales por la parte ventral. Y haremos exactamente el mismo protocolo. Colocamos las 2 manos, retiramos un poco el pecho sano y con los 2 bordes cubitales hacemos 5 maniobras de evacuación hacia la axila sana. A continuación, por debajo de la glándula mamaria, mano paralela y por encima inclinada, hacemos 5 maniobras más de evacuación a nivel del pezón. Las 2 manos paralelas antes de saltar la línea media hacia el lado del brazo edematoso, con las 2 manos paralelas, y hacemos 5 maniobras de evacuación. Saltamos la línea media, ya en el lado de la mastectomía, por ejemplo, y las 2 manos aquí van a estar paralelas. A nivel del pezón, mano paralela e inclinada, sin tocar ni siquiera en este momento la zona cicatricial. Y las 2 manos paralelas cerca de la axila del lado del edema. Con todo este procedimiento, tanto por ventral como por dorsal, hemos abierto todos estos caminos para que el edema tenga otra vía de evacuación que ha sido cortado pues, por el acto quirúrgico. Y a continuación ponemos al paciente en decúbito supino. Y ya hasta que finalicemos la evacuación de los 3 fragmentos de edema, no moveremos al paciente de esta postura. ¿Qué haremos a continuación? Abordaje del primer edema, el primer edema que va del hombro al codo sin tocarlo. En esta postura vamos a hacer un abordaje bilateral con 10 maniobras de evacuación en los ganglios axilares. Tenemos ahora el edema aquí, con lo cual, ¿qué hacemos encima del edema? Maniobras de introducción. Múltiples maniobras, sin número específico, vamos introduciendo hacia adentro parte del volumen del edema superficial. Y una vez llegamos aquí, lo empujaremos con evacuación y hacemos una evacuación en el tercio distal del segmento del brazo, una evacuación en el tercio medio, una evacuación en el tercio proximal y 2 maniobras de evacuación en los ganglios axilares. Repetiremos este proceso tantas veces como sea necesario hasta que este primer edema esté mejor resuelto en la misma sesión. Vamos a abordar el segundo edema. ¿Qué hacemos a continuación? Cuando llegamos aquí, haremos 10 maniobras de evacuación en los ganglios axilares, bilateralmente. A continuación, 5 maniobras de evacuación en el tercio proximal del segmento del brazo, 5 en el tercio medio, 5 en el tercio distal. E igual que en la pierna, en el brazo tenemos los ganglios por encima del epicóndilo medial, ¿sí? En esta zona de aquí, con lo cual aquí hacemos una maniobra para estimular su vaciado y haremos 10 maniobras de evacuación. A continuación llegamos al segundo edema. Podemos tener una banqueta preparada en los pies, cogemos la almohada, la colocamos aquí y seguimos teniendo ligeramente el brazo desgravado. Y a continuación vamos a drenar el edema del segundo fragmento. Colocamos el brazo en supinación ya que hay más vías superficiales anteriores que posteriores. Y abordaremos una mano en el lado radial, la otra en el cubital
y cerramos. Y vamos adaptando la mano también al diámetro del paciente y nuestra propia amplitud de mano, ¿sí? Siempre haciendo ligeramente un movimiento en diagonal. Si tuviéramos mucha fibrosis, porque es un lugar frecuente de fibrosis, ese tercio proximal, incluso el distal, con los pulpejos de los dedos podríamos realizar la misma maniobra de introducción haciendo una ligera S, para poder romper quizá más la fibrosis que haya. Con un número inespecífico de maniobras, utilizando también eminencia tenar y hipotenar de las manos, vamos llegando ligeramente a la muñeca. Cuando lleguemos a la muñeca, una vez evacuado parte de este volumen, haremos de la muñeca hacia proximal maniobras de evacuación. Una en el tercio distal, una en el medio, una en el proximal, dos en los ganglios supraepitrocleares o del epicóndilo medial, están por encima. Una maniobra de evacuación en el tercio distal, una en el medio, una en el proximal del segmento del brazo y dos en los ganglios axilares. Para abordar el tercer edema, el edema de la mano, volveremos a hacer lo mismo. Haremos 10 maniobras en los ganglios axilares, de una forma bilateral. A continuación, 5 maniobras de evacuación en el tercio proximal del segmento del brazo. 5 en el tercio medio, 5 en el distal, 10 en los ganglios que hay por encima proximales al epicóndilo medial. Cogemos nuestro suplemento. Con el brazo en supinación, aquí que haremos ahora 5 maniobras de evacuación en el tercio proximal del segmento del antebrazo, 5 en el tercio medio, 5 en el distal. Y llegamos al edema de mano. Para drenar la mano podríamos utilizar la almohada, bajar un poco las piernas y colocar la mano encima de la almohada, y las piernas nos sirven un poco para que el brazo esté desgravado. ¿Y qué hacemos? Para abordar el tercer edema, el edema de mano, cuando lleguemos a él, pondremos la mano en supinación encima de la almohada, ligeramente desgravada, y podemos abordar la eminencia hipotenar individualmente y la eminencia tenar individualmente o ambas a la vez. Colocaremos con las presas en forma de rulo los dos dedos perpendiculares a los conductos de la eminencia hipotenar para hacer introducción, múltiples maniobras, y de la eminencia tenar exactamente igual. O podemos abordar ambas a la vez colocando cada dedo perpendicular a los conductos de esta zona. A continuación, el edema que tengamos en la parte distal de la palma de la mano, que baja por los dedos, discurre por los dedos, no puede ser evacuada por esta zona, con lo cual la tenemos que transportar. La única cosa que hacemos es, con los pulgares por la palma de la mano y por los índices por detrás, haremos una maniobra que los pulgares transportan la linfacia dorsal y los índices la almacenan. Hacemos esto, en un número también indiscriminado de veces. En un número indeterminado de maniobras. A continuación, le vamos a dar la vuelta y desde proximal a distal en forma de rulo volvemos a hacer en múltiples lugares maniobras en número indeterminado de introducción y nos vamos acercando a los dedos. En los dedos podemos trabajar o dedo a dedo o de dos en dos en esta postura, con lo cual aquí sí que trabajaremos en falange proximal, media y distal. Cogemos la mano y ponemos nuestros dedos sobre todo en la zona radial, cubital y dorsal de cada falange, y a partir de aquí yo me sitúo encima sentada de la camilla con los codos ligeramente estirados y los dedos en extensión, y mientras me balanceo hacia adelante, al flexionarse mis dedos van introduciendo el edema hacia la profundidad y hacemos maniobras de introducción.
múltiples, en falanges proximales, en falanges medias y en falange distal. Y esto lo haremos en todos los dedos, incluso podemos trabajar el pulgar, mejor trabajarlo por separado, y trabajaríamos todos los dedos de la máxima extensión en nuestras manos a la máxima flexión. Una vez hemos introducido un volumen de linfa, desde la falange distal hacia la proximal hacemos evacuación, haremos una, colocando los dedos en máxima flexión y mientras me balanceo hacia adelante los estiro, movilizando la linfa hacia la base del dedo, de la máxima flexión a la máxima extensión. A continuación voy a deshacer el camino, pero esta que voy a hacer ahora es la única maniobra que se invierte en el proceso. A continuación, a la vuelta, después de hacer evacuación en los dedos, me doy la vuelta y hago una evacuación de traspaso. Sí, es una maniobra. Y a continuación hago una evacuación en la raíz de los dedos, una evacuación en la mitad del dorso de la mano, una evacuación en la base, en la muñeca, le doy la vuelta y hago maniobras, una de evacuación o una de evacuación en eminencia tenar hipotenar. Una maniobra de evacuación en el tercio distal del antebrazo, una en el tercio medio, otra en el tercio proximal, dos en los ganglios supraepitrocleares, una de evacuación en el tercio distal del segmento del brazo, una en el segmento medio, otra en el segmento proximal y dos en los ganglios axilares. Para finalizar la sesión, cuando volvamos a estar la última vez en la punta de los dedos, en la parte más distal de los dedos, desde la parte más distal hacia proximal del brazo, en cada lugar haremos 5 maniobras de evacuación en cada lugar, 10 en las zonas de los ganglios supraepitrocleares y 10 en la zona de los ganglios axilares, ¿sí? Volveríamos a hacer lo siguiente. A partir de aquí haríamos 5 maniobras de evacuación en la falange distal, 5 en la falange media, 5 en la falange proximal, 5 maniobras de traspaso, 5 en el dorso distal, 5 en el dorso medio, 5 en el dorso proximal, en eminencia tenar hipotenar, en eminencia tenar hipotenar haremos 5 más y entonces haríamos 5 en el diámetro distal del brazo, en el medio, en el proximal del segmento del antebrazo, 10 en los ganglios supraepitrocleares, 5 en tercio inferior del segmento del brazo, 5 en el tercio medio, 5 en el tercio proximal y 10 en los ganglios axilares. A continuación, vamos a situar al paciente en decúbito lateral contralateral, ¿sí? Con lo cual vuelvo a bajar el cabezal de la camilla y vuelvo a deshacer el camino que antes había hecho. Coloco el brazo del paciente aquí y desde aquí deshago el camino otra vez. Aquí habíamos acabado, aquí empezamos ahora el final de la sesión y hago 5 maniobras de evacuación con las 2 manos paralelas muy cerca de la axila del lado afecto. 5 maniobras de evacuación en el lado, por ejemplo, de la mastectomía. La mano de arriba está inclinada, la caudal está paralela. 5 maniobras de evacuación con los 2 bordes cubitales paralelos a la línea media. Traspasamos la línea media y hacemos 5 maniobras de evacuación en el lado sano con las 2 manos paralelas. 5 maniobras de evacuación, la mano distal plana y la proximal inclinada, por encima y por debajo de la glándula mamaria. 5 maniobras de evacuación. Y separándola ligeramente a la glándula mamaria sana,
5 maniobras de evacuación, los dos bordes paralelos hacia la axila sana. A continuación tengo que drenar la parte dorsal, con lo cual aguantaré el brazo desgrabado y me moveré. Damos la vuelta, colocamos el brazo del paciente encima nuestro y antes hemos finalizado aquí la parte dorsal, pues desde aquí empezamos ahora al volver y hacemos 5 maniobras de evacuación muy cerca de la axila edematosa. A continuación, hacia la mitad de la escápula, la mano craneal inclinada, la caudal paralela, plana, hacemos 5 maniobras más de evacuación. A continuación, antes de saltar la línea media, las dos manos paralelas, 5 más. Saltamos la línea media hacia el brazo sano, 5 maniobras con las dos manos paralelas. Hacia la mitad de la escápula sana, mano inclinada la craneal y paralela la caudal. 5 maniobras de evacuación. Y 5 maniobras de evacuación con los dos bordes cubitales paralelos muy cerca de la axila sana. A continuación ponemos al paciente en decúbito supino. Elevaremos ligeramente el cabezal de la camilla y seguimos manteniendo su brazo desgrabado y seguimos deshaciendo el camino. ¿Qué tocará hacer ahora? 5 maniobras sobre el rodete glenohumeral. A continuación, abordaje de Mascani inferior, Kaplan posterior y haremos 5 más. 5 abordajes de Mascani superior y 10 sobre todas las vías y todos los ganglios de los laterales del cuello. Del cuello, vuelve a repetir, del cuello. Y 10 maniobras sobre todas las vías y los ganglios de las zonas laterales del cuello.